Jesús pregunta, ¿acaso no fueron 10 los que yo sané? ¿Se acuerda? ¿Acaso no fueron 10 los que yo le dije que iban a ser limpios cuando ustedes fueran de camino a presentarse delante del sacerdote? ¿Dónde están los otros 9? Dice Jesús. Solamente uno se acercó a dar gracia por la libertad. ¿Sabe? El tener la lepra en aquel momento no era algo fácil. Era una enfermedad incurable, una enfermedad que no tenía remedio, una enfermedad que me alejaba del campamento, una enfermedad que me alejaba de la del poder, el poder estar ahí en comunidad. Tenía que estar fuera del campamento, fuera de mi familia. No tenía derecho a tener relación. Y por eso que Jesús le dice a estos hombres, preséntense delante del sacerdote. Y no porque el sacerdote fuera a hacer algo para sanarles, sino que el sacerdote era la persona que autorizaba que pudiera entrar al campamento, que pudiera entrar poder compartir. Y él daba la señal de que verdaderamente estaba libre, estaba sano. Cada vez que usted se presente delante de nuestro Señor, entonces recuerde esto. Por medio de Él podemos nuevamente estar en comunión. Por medio de Él podemos estar libres y limpios. Por eso es que bueno que podamos estar juntos, ¿ves? Vamos a compartir una palabra del Señor que si bien ayer pudimos compartir algo, un pensamiento quizás acerca de esto, hoy día vamos a volver a retomarlo. Y si usted va al libro de Mateo, usted se va a encontrar ahí en el libro de Mateo, en el capítulo 20. Mateo capítulo 4, versículo 20, dice así. Dice, ellos entonces dejando al instante las redes, le siguieron. Ese versículo está hablando de Pedro y su hermano Andrés. El versículo 21, Jesús sigue pasando, dice, pasando de allí, vio a otros 2 hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, en la barca con Zebedeo su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Cuando uno lee este texto, uno se sitúa en el momento que Jesús está. Jesús está comenzando su ministerio y Él comienza su ministerio público, dice que Él lo comienza en Galilea. Galilea es un lugar que tiene mar, que tiene un lago. Por ende, si tiene mar y tiene lago, ¿qué tiene? Agua. Tiene agua. Y si hay agua, hay peces. Y si hay peces, hay pescadores. ¿Sabe? Jesús comienza su ministerio en ese lugar. Miren, las primeras 4 personas que Jesús recluta, las primeras 4 personas que Jesús llama, son pescadores. Llama a Pedro, llama a Andrés, llama a Jacobo y llama a Juan. 4 hombres pescadores. Y cuando usted entiende este texto, entonces uno también entiende por qué Jesús luego le dice, ustedes van a ser pescadores de hombres. Cuando leemos este texto, Jesús llama a Pedro, llama a Andrés, posteriormente llama a Jacobo y a Juan. Pero cuando usted lee el texto, usted se va a dar cuenta que tanto Jacobo como Juan
ellos dicen que estaban haciendo algo. Y eso es lo que compartimos ayer, o parte de lo que compartimos ayer, porque el texto en el libro de Mateo, y también lo dije ayer, y en el libro de Marcos, ¿saben? Muestra esta figura, la figura de lo que ellos estaban haciendo. En el libro de Mateo dice que ellos estaban remendando las redes. Y en el libro de Marcos también dice que ellos estaban remendando las redes. Y sabe, para un pescador es sumamente importante el remendar las redes. Yo quiero que usted se sitúe, sabe, en el contexto de pescador. Yo estuve viendo, muchas veces pensamos que un pescador, sabe, en aquel tiempo era algo de bajo nivel. Pero yo quiero hoy día cambiarle el chip. Estuve viendo que era algo de alto nivel, y no me refiero por el ejercicio que ellos hacían, sino porque era bien remunerado. Era uno de los trabajos mayormente remunerados. Recuerde que era un lugar de pesca. Y sabe, cuando es bien remunerado, me daba cuenta que lo que ellos tuvieron que dejar. Porque no es tan solo dejar las redes, no es tan solo dejar la barca, sino que también dejar su comodidad, sabe, dejar su forma de vida, dejar su padre, dejar su casa, sabe, por seguir a Jesús. Pero cuando ellos están en este ejercicio de la pesca, en este ejercicio del pescar, ellos están remendando las redes, y así dice el texto. Yo no sé si le llama la atención esa parte, pero para mí es importante el que un pescador pueda remendar sus redes. Porque cuando uno no remienda las redes, para un pescador en lo literal, entonces todo su trabajo se hace infructífero. Porque es injusto, ¿sabe?, el levantarse a las 3 de la mañana, meterse al mar, estar a las 3:30, 4 de la mañana, para luego sacar la red a las 7 de la mañana y darse cuenta que tiene un tremendo forado, y que todo lo que él invirtió durante todas las horas de trabajo no sirvió para nada. Entonces, cuando usted lee el texto, entonces usted le encuentra sentido por qué Juan y por qué Jacobo estaban remendando las redes junto a su padre. El texto no lo dice, pero me da la impresión que en algún momento de su labor de la pesca, en algún momento ellos quizás perdieron un día de trabajo. Quizás perdieron fuga de peces y se dieron cuenta que su red estaba rota. Porque si estaban remendándola es porque su red estaba rota. Uno remienda algo cuando ya está viejo, cuando ya está gastado. Uno remienda algo cuando se rompió, cuando fue roto. Y saben, cuando estaba viendo esta palabra de este remendar, la busqué en el griego, y si bien no dice nada extraordinario de lo que nosotros quizás podemos entender de lo que es remendar, pero de todas maneras la quise colocar, y dice, la palabra en griego es catartizo, con Z final. Y esa palabra en griego significa perfeccionar, significa restaurar, significa unir, significa reparar, significa complementar totalmente, significa hacer apto. La palabra catartizo significa hacer apto, significa reparar, significa perfeccionar, significa unir, significa ligar, coser, reparar, restaurar, perfeccionar. ¿Sabe esta palabra? Yo la estuve viendo y esta palabra aparece muchas veces en la Escritura. Si bien no ocupa la palabra
la misma palabra remendar, pero el mismo texto, la misma palabra, ¿sabe? La ocupa para muchas otras significancias en cuanto a lo que quiere decir la palabra. Cuando uno entiende que el remendar es algo vital, ¿sabe? En la vida de un pescador, entonces uno empieza a decir, ¿será necesario que nosotros podamos remendar? Porque Jesús dijo a sus discípulos, ustedes van a ser pescadores de hombres. Y dentro de este mismo ejercicio del pescar hombres, también hay redes. Si bien quizás no es una red literal como la que ocupa un pescador, sin embargo nosotros ocupamos redes. Sin embargo nosotros hacemos este ejercicio del pescar, hacemos este ejercicio de coser, de remendar. Y es lo que hoy día yo les quiero exponer, les quiero proponer. Y dije que me llama profundamente la atención lo que el texto menciona como parte del oficio que ellos desarrollan, el remendar sus redes. ¿Sabe? Para muchos puede parecer algo lógico el remendar las redes. Para muchos puede ser lógico el hacerlo. Pero en esa lógica, pareciera que la iglesia no se sienta a remendar redes. Pareciera que en esa lógica, porque pareciera lógico para un pescador, ¿sabe? El sentarse y darse cuenta, el estirar la malla, el estirar la red y darse cuenta que tiene un orificio. Pareciera lógico para un pescador sentarse y coserla. Pero, ¿sabes? Pareciera que no fuera lógico para la iglesia el poder remendar sus redes. Y ayer yo decía, ¿sabes? Que nosotros avanzamos tan rápido en la vida, avanzamos tan rápido en este ejercicio que nosotros tenemos de hacer iglesia, en este ejercicio del congregarnos, en este ejercicio del poder asistir, del poder estar, del poder cumplir con la obra de Dios, que ni siquiera muchas veces nos sentamos a pensar, ni siquiera nos sentamos a meditar, ni siquiera miramos cómo está nuestra red y le echamos para adelante y avanzamos y así pasan 5 años, 10 años, ¿sabes? Y así pueden pasar muchos años en nuestra vida espiritual, así puede pasar muchos años en una congregación, así puede avanzar los años de una congregación, ¿sabes? Sin quizás nunca sentarse a revisar cuál es el orificio que puede tener su red. La red también se desgasta por la gran cantidad de peces, por la fuerza que hace. Y es por eso la urgencia que tiene el poder revisar y remendar nuestras redes. Cuando preparaba esto me acordaba del libro de Ageo. Cuando usted lo busca en el libro de Ageo, ¿sabe? Comienza los primeros versículos diciendo, y lo repite, y lo busqué, lo repite en el capítulo 1, en el versículo 5, y en el 7 lo vuelve a repetir en el libro de Ageo. Mire, dice así, Ageo capítulo 1, versículo 5, dice, pues así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad bien sobre vuestros caminos, sembráis mucho y recogéis poco, coméis y no os saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos, os vestís y no os calentáis. El que trabaja jornal recibe su jornal en saco roto. Versículo 7 dice, y así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad sobre vuestros caminos. Cuando usted lee el libro de Ageo, usted se da cuenta que Dios está haciendo un reclamo.
Si el reclamo que Dios está haciendo es que el pueblo se había vuelto hacia una interna, y en esa interna sus casas eran puras casas artesonadas, casas que ellos habían invertido, casas en las cuales ellos habían gastado tiempo, gastado recursos, y se habían olvidado de la casa de Jehová. Y Dios hace un reclamo por medio del profeta Ageo y le dice: meditad sobre vuestros caminos. ¿Y sabe por qué le dice meditar sobre vuestros caminos? Porque le dice: ustedes siembran mucho y recogen poco. Ustedes comen y no se sacian. Ustedes se abrigan y no se calientan. Ustedes trabajan, pero dice, pareciera que ese salario que yo les pago, pareciera que eso es lo que ustedes reciben, dice, pareciera como que estuvieran en un saco roto. Y le vuelve a decir: meditad sobre vuestros caminos. ¿Sabe? Cuando usted lee este texto, cuando lo leía, ¿sabe? Le tomaba relación a esto del poder coser, del poder remendar las redes. Porque muchas veces nos volvemos, ¿sabe?, a un sistema religioso, nos volvemos, ¿sabe?, al poder compartir, nos volvemos hacia adentro, hacia lo que yo necesito, hacia lo que yo espero, hacia lo que a mí me gusta, hacia lo que yo estoy tratando de lograr. Y cuando suceden todas esas cosas, Jehová le dice: meditad sobre vuestros caminos. El que trabaja jornal recibe su jornal en saco roto. Es fome trabajar todo un mes y parecer como que el dinero se desvanece. Es fome trabajar todo el mes y darse cuenta que, chuta, no me quedé con nada, con esto me quedé. Y sabe, al pueblo le pasaba eso. Trabajaba mucho, sembraba mucho y recogía poco. ¿Sabe lo que yo veo en este texto? Veo mucho trabajo, veo mucha inversión y poca rentabilidad. Veo mucho trabajo, pero a la vez ese trabajo se vuelve infructífero. ¿Sabe por qué? Porque no hemos meditado sobre nuestros caminos. Y esa es lo que hoy día quiero que nosotros podamos meditar. Porque el remendar las redes, ¿sabe?, significa detén un momento tu trabajo, detén un momento lo que tú haces, medita, porque es parte de nuestro trabajo. ¿Sabe? Es parte del trabajo, es parte del oficio del pescador. El detenerse y revisar sus redes es parte del trabajo. Es parte del trabajo de la iglesia el sentarse y meditar sobre sus caminos, por dónde está caminando, qué es lo que está haciendo. Es parte del oficio. Es parte de tu oficio el poder detenerte en este andar diario que tú llevas, de cómo tú estás conduciéndote. Es parte de tu oficio detenerte y decir: ¿cómo está mi red? ¿Cómo están mis caminos? ¿Estoy alineado? ¿No estoy alineado? ¿Tengo un forado? ¿Por aquí estoy filtrando? ¿Por aquí estoy perdiendo? ¿Cuántas veces hemos perdido, ¿sabe, hermanos? ¿Cuántas veces hemos perdido familia? ¿Cuántas veces hemos perdido proyectos? ¿Cuántas veces hemos perdido, ¿saben?, una infinidad de cosas porque tenemos un forado, porque tenemos un agujero por donde estamos filtrando? Es parte de la labor del pescador, el poder detenerse y el poder mirar sus herramientas. ¿Saben? Cuando vemos esto, entonces yo puse a meditar y cuáles son los elementos que en la iglesia debiéramos reparar
¿Cuáles son los elementos que como iglesia en plenitud nosotros debiéramos remendar? Y saben, como iglesia en plenitud, como iglesia local, tú como persona, yo como una persona natural, ¿sabes lo que nosotros debiéramos remendar? Debiéramos remendar el testimonio. No sé qué le parece a usted remendar el testimonio de la iglesia. Hoy día más que nunca está en la palestra el tema de la iglesia. Hoy día más que nunca, ¿sabe? Están siendo cuestionados los ministros, los pastores. Hoy día más que nunca está siendo comprometida la iglesia. ¿Y sabe por qué? ¿A raíz de qué es lo que es? Es a raíz del testimonio. Y no quiero enjuiciar a nadie, ni quiero colocar juicios sobre aquellas personas, porque no me compete el poder hacerlo. Sí puedo tener un pensamiento crítico, pero sin embargo la iglesia no solamente ha mostrado un testimonio o una imagen que es incorrecta. Porque si hay algo que tenemos que remendar es la imagen. Si hay algo que tenemos que remendar es el testimonio. Y usted se pregunta, ¿pero en qué tenemos que remendarlo? ¿Usted cree que hoy día estamos en la palestra solamente por lo que se ha sabido hace un par de días atrás? ¿Sabe? La iglesia ha perdido el testimonio no por lo que hoy día se pudo evidenciar, no por lo que hoy día las redes sociales pudieron mostrar, no por lo que la televisión hoy día mostró. ¿Saben? La iglesia perdió el testimonio, perdió la imagen por tres cosas. La iglesia perdió la imagen o la iglesia perdió el testimonio por tres cosas. Una, la iglesia perdió la imagen o el testimonio porque la iglesia perdió identidad. La iglesia perdió el testimonio y la imagen, escuche esto, por tres cosas. Número uno, por lo que somos. La iglesia perdió el testimonio, dos, por lo que hacemos. Y la iglesia perdió la imagen o el testimonio por lo que representamos. ¿Sabe? Lo que hoy día usted está viendo es solamente la gota que rebalsó el vaso, la gota que ¿cómo se llama? Nos expuso. Pero en definitiva, lo que nos hizo perder la imagen, ¿sabes? Son estas tres cosas. La iglesia perdió lo que somos, la iglesia perdió lo que hace y la iglesia perdió lo que representa. Entonces cuando la iglesia pierde, ¿sabe? Estos tres elementos, entonces la iglesia pierde el testimonio, la iglesia pierde la imagen. Y cuando decimos que perdemos lo que somos, entonces ahí yo estoy hablando de identidad. La iglesia perdió identidad, la iglesia perdió la imagen, la iglesia perdió ese testimonio de quiénes somos. Y si hay algo que tenemos que remendar hoy día, en este año y en los años siguientes que se nos aproximan, ¿sabes? Es el testimonio de quién nosotros somos, qué es lo que nosotros hacemos y qué es lo que nosotros representamos. Lo que nosotros somos indica identidad. La iglesia perdió identidad. ¿Sabe? Y al perder identidad perdió la imagen. Al perder la imagen pierde el testimonio. Herman al comenzar la reunión citaba un texto y decía: vosotros sois real sacerdocio, vosotros sois una nación santa.
Vosotros sois un pueblo adquirido, así dice el libro de Primera de Pedro. Vosotros sois una nación santa, vosotros sois un pueblo adquirido. ¿Sabe? Cuando nosotros entendemos este texto, ¿sabe? Que cuando dice vosotros sois, vosotros sois, vosotros sois, ¿sabe? Ese texto está hablando de identidad. Y cuando nosotros perdemos la identidad de quiénes somos, de que nosotros somos un pueblo adquirido, de que nosotros somos un real sacerdocio, que nosotros somos una nación santa. El libro de Mateo en el capítulo 5 dice, vosotros sois la sal de la tierra, vosotros sois la luz del mundo. Cuando nosotros perdemos nuestra identidad, perdemos nuestra esencia, entonces perdemos el testimonio y perdemos la imagen. Y si hay algo que hay que recuperar hoy día, es el testimonio, es la imagen. Si hay algo que tenemos que bordar, si hay algo que tenemos que coser, por dónde estamos filtrando, por dónde estamos hoy día perdiendo. ¿Qué es lo que tenemos que remendar? ¿Saben lo que tenemos que remendar hoy día? Urgente, es la imagen, porque perdimos testimonio, perdimos la imagen, perdimos identidad. ¿Saben? Cuando perdemos identidad, usted se pregunta, ¿pero por qué hemos perdido identidad? Si en nuestra mente y en nuestra mente sabemos que somos real sacerdocio, sabemos que somos nación santa, sabemos que somos la sal de la tierra. El problema, ¿sabe cuál es? El problema no es que nos olvidemos en este lugar. El problema es que nos hemos olvidado, ¿sabe? Estando afuera. ¿Sabe lo que sucede? Ha sucedido y es lo que Dios siempre trató de evitar. Dios por todos los medios, ¿sabe? A todo lugar, a todas las personas, ¿sabe? Que Él levantaba, ¿sabe? Él le decía, no se mixturen. Cada vez que ustedes tomen esta tierra, por favor, Josué, trata que el pueblo no se mixture, que el pueblo no se junte, que el pueblo no haga, que el pueblo no tome. ¿Y sabe lo que hacían? Los hombres tomaban de las mujeres y se mixturaban. ¿Sabe? Dios levanta un hombre llamado Salomón. ¿Sabe? El hombre que, por lo menos que nombra la escritura, más sabio de la tierra. ¿Sabe? Ese hombre, el más sabio de la tierra, llega un momento dado que él se comienza a mixturar. ¿Sabe? Por este afán de hacer crecer el reino, por este afán de tener riquezas. ¿Sabe? Él se comienza a mixturar y se comienza a casar, ¿sabe? Con todas las princesas de los otros reyes. Y en esas princesas, ¿sabe lo que hacían? Adoraban otros dioses. Al adorar otros dioses, Salomón, ¿sabe? Comienza a traer, ¿sabe? Dioses ajenos. Y vemos al hombre más sabio de la tierra en algún momento de su vida adorando otros dioses. Vemos a un Sansón, por ejemplo, un hombre que fue criado, que fue dado al nazareo. Y lo vemos que él se mixtura. Y se mixtura con un pueblo filisteo, con un enemigo que siempre estuvo presente contra Israel. Y comienza a tomar de las mujeres filisteas. ¿Sabe? Y se comienza a mixturar y comienza a tener relación. Y cuando comienza a tener ese tipo de relación no se da ni cuenta. ¿Sabe? Cuando él comienza a perder su identidad. Él era un nazareo, él era un juez que Dios había levantado, un caudillo que Dios había levantado para liberar al pueblo. Y se olvida de su identidad, se olvida de lo que él era. Y cuando se olvida de lo que él era, entonces comienza la mixtura. ¿Sabe? A la iglesia de este tiempo le sucede lo mismo. La iglesia se ha mixturado. Y usted puede decir, no, yo no me he mixturado. Pero yo le quiero decir que sí se ha mixturado. Porque su pensamiento que hoy día usted tiene es el mismo pensamiento que tiene el mundo. Su forma de vivir es la misma forma que tiene el mundo. Su forma de hablar, su forma de conducirse, su forma de actuar, ¿sabe? Es la misma forma que tiene el mundo. Y podemos decir, es que yo me congrego, es que yo voy aquí, es que yo voy allá, es que yo voy al discipulado, es que yo canto, es que yo soy diácono, es que yo soy pastor, es que yo soy ministro de alabanza. ¿Sabe? No tiene que ver con eso.
Tiene que ver con que hemos olvidado quiénes somos. ¿Saben? Hoy día hemos adoptado su forma de pensar, su cultura. ¿Saben? Influyó en nuestra cultura, su forma de hablar. ¿Saben? Influyó en nuestra forma de hablar, su forma de pensar. Ha influido en nuestra forma de pensar. Y es por eso que hoy día la iglesia vive una crisis. Y la crisis es: se nos abrió la red, hay que remendarla, hay que coserla. Hemos perdido la imagen por tres cosas: por lo que somos, que habla de identidad. Hemos perdido la imagen o el testimonio, lo hemos perdido. ¿Sabe por qué? No tan solo por lo que somos, sino también por lo que hacemos. Porque la iglesia hoy día no tiene un crédito. Porque la iglesia hoy día no tiene nada que lo avale. Porque la iglesia podría haber dicho: sí, mire, ellos hacen aquí, ellos son acá, pero miren lo que ellos hacen. Ellos hacen esto otro, hacen aquí, hacen allá. Pero ¿sabe lo que sucede? Es que ellos no dicen: ellos son así, ellos son acá, ellos tienen esto otro. Pero no tienen cómo poder decir: pero ellos hacen esto, hacen aquí, hacen allá y hacen todas estas cosas. ¿Sabe por qué? Porque la iglesia ha dejado de hacer. Porque hemos perdido el testimonio, no tan solo por lo que somos, hablando de identidad, sino también hemos perdido, ¿sabe?, la imagen o el testimonio por lo que hacemos. La iglesia ha olvidado el hacer. Hemos perdido nuestra función, porque el hacer tiene que ver con la función que nosotros desarrollamos. ¿Y cuál es nuestra función? ¿Qué es lo que nosotros hacemos? ¿Sabe? El libro de Corintios, en el segundo libro de Corintios, en el capítulo 5, en el versículo 18, dice cuál es nuestra función, dice cuál es nuestro llamado. ¿Sabe? Y el llamado, dice el texto, dice que nuestro llamado es la reconciliación. Hemos olvidado nuestro llamado, hemos perdido la imagen, hemos perdido el testimonio de lo que nosotros hacemos. Nuestro llamado, nuestra imagen es la reconciliación. Eso dice el libro de Corintios. Dice que nuestro llamado, nuestra profesión, que nuestro ministerio es la reconciliación. Entonces hemos filtrado, hemos perdido, tenemos un agujero porque hemos olvidado lo que hacemos. ¿Sabe? El estar juntos es solamente una parte de lo que tenemos que hacer. El que tú te congregues, el que tú puedas estar con tu hermano, solamente es parte de todo lo que nosotros tenemos que hacer. Nuestro llamado es reconciliar al hombre con Dios. Ese es nuestro llamado. Ese es nuestro ministerio. Y hemos perdido la imagen porque hemos olvidado. Hemos perdido el testimonio porque hemos olvidado cuál es nuestra función en medio de una sociedad. Lo tenemos grabado, sabemos el texto, sabemos intelectualmente, ¿sabe cuál es nuestra función? Si yo le pregunto qué dice el libro de Mateo en el capítulo 28, usted se va a recordar inmediatamente: ir por el mundo y predicar y anunciar y que todos se bauticen y enséñenle todas las cosas así como yo se las he enseñado a ustedes, que ellos también las hagan. ¿Sabe? Ese texto nosotros lo conocemos. Ese texto usted lo tiene grabado en su mente. Ese texto usted lo tiene internalizado. Pero ¿sabe lo que sucede? Ese texto nosotros no lo ejecutamos. Hemos perdido la función. Hemos olvidado nuestra función. ¿Sabe? Es tiempo de remendar la red en esto. Jesús, a diferencia de la iglesia actual, y lo veía en la mañana, Jesús, se me vino a la mente esto, y lo anoté: Jesús
¿Sabe? Él nunca habló acerca de un evangelio futurista. Él nunca le dijo a una persona: tus pecados te son perdonados y mira, te está esperando arriba en el cielo la mesa puesta, te está esperando arriba en el cielo aposentos, te está esperando en el cielo mi Padre, te está esperando. ¿Sabe por qué? Porque a Jesús le interesaba el presente y le dijo: tus pecados te son perdonados, vete y no peques más. Le dijo: tus pecados te son perdonados, sé libre, pero también levántate y anda. Tus pecados te son perdonados, entonces recibe hoy día la vista. ¿Saben lo que quiero decir con esto? Es que Jesús no tenía un pensamiento de iglesia futurista como la iglesia hoy día, la cual hoy día la iglesia vive. Una iglesia que vive pensando solamente en que tiene que llegar al cielo y que está esperando al Rey de Gloria sentado en su trono y que está puesta en los banquetes en la mesa y que está hoy día y cada uno de ustedes va a tener una habitación porque dijo el Señor: muchas moradas hay. ¿Sabe? Jesús presentó un evangelio del presente y no del futuro. ¿Sabe? Y la iglesia ha olvidado. ¿Sabe? Que es parte de la función. ¿Sabe? El poder libertar. ¿Sabe? Con la palabra que tenemos. Pero también es operar en lo práctico. Porque para Jesús ha sido fácil decir: tus pecados te son perdonados, no importa que quedes cojo, no importa que estés ciego, no importa que no escuches, pero ya estás salvado. ¿Sabe? Jesús hizo un ministerio integral público, en donde le dijo: tus pecados te son perdonados, pero también le dijo: levántate y anda. Tus pecados te son perdonados, pero también le dijo: te recibe hoy día la vista. Tus pecados te son perdonados, pero hoy día puedes oír. Tus pecados te son perdonados, pero ya no lo hagas nunca más, ni yo te condeno. ¿Sabe? Eso es una ejecución práctica y hemos perdido la función, ¿sabe?, por el cual hoy día estamos. Y hemos perdido también la imagen o el testimonio, lo hemos perdido, no tan solo por lo que somos, que estoy hablando de identidad, no tan solo por lo que hacemos, que estoy hablando de función, sino que también hemos perdido la imagen, hemos perdido el testimonio por lo que representamos. Porque la iglesia ha perdido, ¿sabe?, la representación. Y cuando yo veía esto, ¿sabe?, me acordaba de vamos a hacer publicidad gratis, de McDonald's, por ejemplo. Usted se come una hamburguesa en el McDonald's en Arica, y usted se come una hamburguesa en Punta Arenas, y usted puede ver que hay muchos kilómetros de distancia. Pero ¿sabe?, la hamburguesa sigue siendo la misma. No cambia. Tiene el mismo sabor, tiene los mismos componentes, tiene su misma preparación, tiene su misma forma. ¿Sabe por qué? Porque McDonald's tiene, y así muchas otras empresas, ¿sabe? La licencia McDonald's dice que tiene que tener esta hamburguesa y esta hamburguesa tiene que hacerse de esta forma y tiene que colocarse la salsa, tiene que colocarse el pepinillo, tiene que colocarse la cebolla, tiene que colocarse el pan y tiene que hacer, ¿sabe? Y cuando usted junta todo eso, entonces sale la hamburguesa del McDonald's. Y para que usted tenga la representación de esa marca, usted tiene que cumplir a cabalidad lo que la empresa le está diciendo que tiene que hacer. Porque si yo quiero comerme una hamburguesa en Punta Arenas, tiene que ser la misma hamburguesa que me voy a comer en Arica. ¿Saben cuál es nuestro problema? Porque hemos perdido la representación de Dios. Porque hemos perdido la imagen, porque hemos perdido el testimonio. Porque nosotros no hemos sido fieles representantes de Él. Porque no hemos sido capaces de mostrar cuál es su verdadera imagen. La gente ve a un cristiano en Punta Arenas y no ve el mismo cristiano en Arica. ¿Sabe? La gente ve a un cristiano en Comunidad de Reino. ¿Sabe? No ve el mismo cristiano cuando usted va a otro lugar. Y dice, la gente se confunde, ¿cómo esto es McDonald's o no es McDonald's? ¿Este es un doble cuarto de libra o no es un doble cuarto de libra?
¿Este es un cristiano verdadero o no es un cristiano verdadero? ¿Sabe? Hemos perdido la imagen. Sin embargo, cuando Jesús está con Felipe, y Felipe le dice, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dice, pero Felipe, tanto tiempo que yo estoy con vosotros y aún no conocéis al Padre. Así como soy yo, es el Padre. Así como tú me ves sentado a la mesa compartiendo con mis discípulos, así como yo comparto la palabra, así como yo hablo, así como yo me muevo, así como yo abrazo, ¿sabe? Así como yo ando en este andar diario. Eso le quiso decir Jesús a Felipe. Así como yo me muevo, así es el Padre. Tal cual soy yo, así es el Padre. ¿Sabe qué le está diciendo Jesús? Yo soy el fiel representante del Padre aquí en la tierra. ¿Sabe? Y eso es lo que la iglesia ha perdido. La iglesia ha perdido la representatividad. La iglesia ha perdido esa fiel representación del Padre, esa fiel representación del Hijo y del Espíritu Santo, ¿sabe? En medio de una comunidad. ¿Sabe qué dice el libro de 2 de Corintios? Y me estoy saltando varios textos, pero el libro de 2 de Corintios, el capítulo 5, en el versículo 20, dice que nosotros somos embajadores de Cristo. Dice, así que somos embajadores en el nombre de Cristo. Así, dice, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en el nombre de Cristo, reconciliados con Dios. ¿Qué dice el texto? Que nosotros somos, ¿qué cosa? Embajadores. Usted sabe que un embajador, tanto el embajador como la embajada, lo único que hace es representar fidedignamente, ¿sabe?, a su país en otro país. El embajador, la única finalidad que tiene de estar allá es que su pedazo de tierra, ¿sabe?, pueda estar en otro pedazo de tierra, que su cultura pueda estar en otra cultura. Y que Él la pueda representar fielmente como es. En su forma de hablar, en su vestimenta, quizás en sus costumbres, quizás en lo que celebra, ¿sabe? Y en todas las cosas. La pregunta es, ¿la iglesia puede decir, somos fiel representantes de Jesucristo, somos fiel representantes de Dios? Así como un día Jesús dijo, mírenme a mí, porque si me miran a mí, así ustedes van a poder entender cómo es el Padre. Usted se da cuenta que tenemos mucho por coser. Usted se da cuenta que tenemos mucho que por hilar. Usted se da cuenta que tenemos mucho todavía, ¿sabe?, por remendar, por arreglar. Número 2. La iglesia no tan solo debiera remendar su testimonio y la imagen, sino que la iglesia también debiera remendar su posición. Y usted se preguntará, ¿cuál es la posición de la iglesia? Y sabe, para muchos pueden decir, y que no están errados, pero yo hoy día quiero mostrarle otra cosa. Para muchos pueden decir, estamos sentados en lugares celestiales con Cristo. Estamos a la diestra de Dios Padre. Pero ¿sabe? No me refiero a esa posición. Porque la iglesia debiera hoy día remendar su posición. ¿Sabe por qué? Porque la posición nos trae relación. La iglesia debiera recuperar la relación con Dios por medio de la posición. Porque la posición, escuche esto, la posición a nosotros nos trae relación. Cuando nosotros entendemos que la posición a la iglesia le trae relación, entonces cambia la óptica de cómo hoy día, ¿saben?, nosotros miramos la posición. ¿Saben? La posición, lo único que le trae a la iglesia, la única ventaja que le trae a la iglesia es que la iglesia por medio de la posición puede tener relación. Y relación con Dios. ¿Saben? La posición no es tan solo, algunos creen que la posición es tan solo para tener jerarquía, ¿sabe?, para tener una posición de autoridad, para poder tener gobierno.
¿Saben? La posición es solamente para poder tener relación. No lo vamos a leer, pero usted se recuerda en el libro de Ezequiel. ¿Qué le dice? ¿Qué dice el libro de Ezequiel en el capítulo 28? Le dice, tú eras el querubín protector. Le dice tú, el tamboril, ¿sabes? Y la flauta estuvieron preparadas para ti en el día de tu creación. Se va hablando de Satanás. Y le dice, y en ti se halló maldad, en ti se halló pecado. Pero se recuerda qué es lo que él hizo. ¿Acaso no fue él? ¿Sabe que quiso hacerse como Dios? ¿Acaso él no fue, sabe, el que se quiso sentar en el trono y ser como Dios? Cuando él se vio hermoso en su hermosura, cuando él se vio con autoridad, ¿sabe? Cuando él se vio con grado, cuando él se vio en una posición, ¿sabe? ¿Acaso no fue él el que se quiso sentar en el trono de Dios y ser igual a Dios? ¿Sabe lo que sucede? Sucede que la posición nos trae relación, pero ¿sabe? Cuando tomamos mal la posición, como lo hizo Satanás, entonces nos trae una desconexión con Dios, porque sucede lo inverso. Sin embargo, cuando usted va al libro, cuando usted se va y usted va a la historia, ¿sabe? De Marta y María, usted se da cuenta que Jesús tuvo una relación con esta persona llamada María, solamente por el hecho de estar a sus pies. Y le dice, y ella, María, ha tomado la buena parte. Le dice, el cual no le será quitada. ¿Sabe por qué? Porque la posición no tiene que ver con tan solo con tener una acción, ¿sabe? De estar postrado a los pies de una forma literal, sino que también tiene que ver con una intención de su corazón. Porque lo que se halló en Satanás, ¿sabe? Fue una intención de su corazón, ¿sabe? Y él lo pudo expresar, lo pudo manifestar. Pero en María, ¿sabe? Ella estaba tirada a los pies de Jesús, ¿sabe? Escuchándole hablar. Y en esa expresión, en esa posición que ella tenía, en esa posición de humildad, en esa posición en donde ella estaba presta a oír, ¿sabe lo que había entre ellos? Había relación. Cuando usted va al Génesis y usted se encuentra en el libro de Génesis, en el capítulo 3, cuando la serpiente tienta a la mujer y le dice, y ustedes, le dice, si tú comes de este árbol, el cual Dios te dijo que no comieras, y tú comes de este fruto y lo comes, le dice, ustedes van a ser como Dios. Le dice, tú vas a ser como Dios. Cuando le dice, tú vas a ser como Dios, ¿sabe? Le dice, sabiendo el bien y el mal. ¿Sabe? En otras palabras, la serpiente le estaba diciendo, tú vas a tener la misma posición que Dios. ¿Sabe por qué? Porque lo único que la serpiente quiso hacer, ¿sabe? Fue infectar al hombre, ¿sabe? Con el error que él había cometido, ¿sabe? Con lo que él tenía en su corazón, ese corazón enaltecido, ese corazón que se había tomado, ¿sabe? Una posición, y esa posición lo había llevado, ¿sabe? A hacerse igual a Dios. Entonces cuando la serpiente le dice eso a Eva, y Eva lo entiende, entonces ella come del fruto. Pero ¿sabe lo que sucede? Por el hecho de ella tomar una posición errada, una posición que no le correspondía. ¿Sabe lo que sucede? Hubo una separación con Dios. La pregunta es, ¿cuál es la posición que la iglesia debe tomar? ¿Cuál es la posición que tiene que tener la iglesia? Y no estoy hablando de esa posición de autoridad que la iglesia tiene. Estoy hablando de esa posición, ¿sabe? Que nace en nuestro corazón. La iglesia debe remendar. ¿Saben lo que vive en su interna? ¿Y saben lo que vive en su interna? ¿Saben? La iglesia quiere vivir una vida, ¿sabe? Sin gobierno, una vida de iglesia sin Dios, en donde la iglesia se mueve, ¿sabe? Por un ejercicio propio. La iglesia se mueve, ¿sabe? Porque solamente tiene las ganas de moverse.
y no nos sentamos a los pies a escuchar. ¿Saben lo que Jesús tiene que decirnos? ¿Saben lo que nuestro Dios tiene que decirnos? ¿Qué dice? Usted también se lo sabe de memoria, estoy seguro. Dice, al humilde, ¿qué más dice? Al contrito y al humilde, ¿qué dice? ¿Ah? Dice que Dios no lo desprecia. ¿Cierto? ¿Sabe qué usted ve ahí? Yo veo posición con relación. Al humilde, dice Dios no lo desprecia. ¿Pero qué dice? ¿Y al altivo? ¿Y al soberbio? Dios lo mira de lejos. ¿Sabe qué veo ahí? Otro tipo de relación. Una relación lejana. Si hay algo que la iglesia hoy día tiene que remendar, ¿sabe? Es su posición. ¿Cuál es nuestra posición? Y usted puede decir, no, es que yo sé la posición que tiene la iglesia. Pero ¿sabe? No me refiero a esa posición de iglesia, me refiero a esa posición que nosotros pensamos que tenemos de autoridad. Me refiero a esta posición que nosotros tenemos, ¿sabe? En este ejercicio de cómo nosotros hoy día nos comportamos, de cómo nosotros hoy día nos movemos. La iglesia tiene que remendar, ¿sabe? Sus redes, la posición, porque su posición le traerá relación con Dios. Usted pregúntese por qué muchas veces, ¿saben? No tenemos relación con Dios y por qué Dios no se relaciona con nosotros. Quizás qué tan distante estamos de Dios, cómo Dios hoy día nos está mirando, cómo Dios hoy día, ¿saben? Nos observa. Quizás nos ve altivo y soberbio y nos mira de lejos. Quizás nos ve con muchos quehaceres, así como Marta. Pero quizás nos ve una iglesia sentada y postrada a los pies de Jesús. ¿Sabe cómo Él la quisiera tener? ¿Sabe por qué? Y no estoy hablando solamente del hecho de estar postrados y de estar en esa acción de adorar. Estoy hablando de una actitud de corazón. Usted pregúntese por qué Saúl fue desechado y por qué David, ¿sabe? Pudo permanecer en el trono. ¿Por qué David, ¿sabe? Dice el texto que tenía el corazón conforme a Jehová. ¿Y por qué Saúl fue desechado? ¿Sabe por qué? Por el solo hecho de que Saúl, ¿sabe? Quiso llevar un reinado a su forma, quiso llevar un reinado, ¿sabe? Conforme a su corazón, conforme a los impulsos que él tenía. Sin embargo, David cometió muchos más errores, pero dice el texto, dice que él tenía el corazón conforme a Jehová. Y en ese corazón conforme a Jehová, ¿sabe? Él lograba entender lo que Dios quería. Él lograba entender, ¿sabe cómo? Él lograba entender cómo Dios se movía. Es por eso que me llama profundamente la atención cuando David ya estaba ungido como para rey, para reinar, y él empieza a huir de Saúl porque Saúl lo comienza a perseguir. Y se acuerda cuando Saúl, ¿sabe? Dice que está ocupado en el baño y dice que David, dice que le corta un poco del borde del manto de Saúl. ¿Sabe? En señal de que ese manto, que ese trocito de manto que él le cortó era señal de que él lo tuvo para matarlo. ¿Sabe por qué? Porque David entendía. David sabía. ¿Sabe cómo Dios se mueve? Dios sabía que en algún momento, ¿sabe? Dios lo iba a llevar al trono, sin usurpar el lugar de nadie, sin hacerlo a la fuerza. Porque para David era fácil matar a Saúl y él quedaba como rey. ¿Sabe la posición que nosotros tenemos y debemos volver a retomar? ¿Sabe? Como iglesia es una posición en donde yo logro entender
que Dios es autoridad sobre la iglesia. Cuando yo entiendo eso, entonces yo me alineo, entonces yo me ubico. Es por eso que David no quiso. Dice que no se levante mi mano, dice, contra el ungido de Jehová. Que no se levante mi mano, porque era fácil para David pescar una espada y enterrársela, era fácil. Pero dice que no se levante mi mano contra el ungido. ¿Saben? Alineémonos, ¿saben? A colocarnos bajo autoridad, a entender que tenemos que remendar esto. ¿Saben? Remendar es coser, remendar es arreglar, remendar es volver a que vuelva a estar óptimo. Remendar es no filtrar. Romanos dice, y con esto quiero terminar, Romanos capítulo 12, dice, 12:3 dice, digo pues, por la gracia que me es dada, cada cual que está entre vosotros, no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. ¿Sabe lo que sucede cuando tenemos una posición o un concepto de posición errada? Empezamos a mirar a las personas que están a nuestro lado como inferiores. Empezamos a mirar y empieza en nosotros una elevada valoración de quienes nosotros somos. Pero el texto dice, digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. ¿Sabes? Si hay algo que tenemos que bordar, si hay algo que tenemos que coser, es, ¿sabe? El testimonio. Y el testimonio lo logramos, ¿sabe? Cuando remendamos lo que somos, lo que hacemos y lo que representamos. Pero también remendamos las redes. Tenemos que remendar la red. ¿Sabe? Es la posición que la iglesia hoy día tiene que tener. Que es una iglesia, ¿sabe? Sujeta a Dios. Una iglesia que no tiene un más alto concepto de sí que el que debe tener. Muchas veces pareciera que la iglesia tiene un alto concepto de sí y eso lo hace moverse por sí sola. Pero dice, piense de sí con cordura. Señor, te damos gracias. Señor,